aquí con nosotros en 35 milímetros. La primera pregunta, más que de dónde nace el documental, sobre todo nos interesa mucho saber cómo pasas de dirigir 3 cortometrajes a pasar a la dirección de un documental. Porque es verdad que por lo general muchos cineastas, muchos actores que pasan en ese directores, vemos cómo pasan del cortometraje al largometraje. ¿Qué te hace querer contar este documental tan importante para ti? Bueno, ya había, en uno de los cortometrajes que había hecho, era un cortometraje documental y me había enamorado del rodaje. Sí, sí, sí. Ya no solo que yo como espectadora consumo documental, sino que la hora de rodar la propia historia, hay partes con las que tú no puedes contar. La historia se escribe sola, ¿no? Entonces, el hecho de poder dejar que suceda la magia, más allá de lo que tú puedes escribir o controlar, me parece muy interesante explorar. Claro, imagina que los documentales son como mucho más personales. Al fin y al cabo Sí. cuenta eso de una persona, en este caso de esto, pues entonces es como mucho más personal, entonces todo este otro estilo. Y sobre todo, ¿qué te interesaba más contar más allá del hecho deportivo o de la lesión? ¿Qué es el punto principal de querer hacer este documental? Primero poner sobre la mesa cómo es nuestra casa, cómo es una casa donde se ve, pues eso, el Betis Villarreal, pero a veces vemos cine de autor, cine independiente y aunar los dos mundos. Luego, por otro lado, explorar, hacer un retrato humanista, porque creo que a cualquiera nos puede pasar algo así, que estás en un buen momento y de repente te sucede algo que tú no controlas. ¿Qué haces con eso que te sucede, no? También a explorar la vulnerabilidad masculina. ¿Cómo se os ha educado a gestionar los palos o el dolor? ¿Cómo lloráis vosotros? ¿Cómo tenéis miedo? Claro, que tristemente muchas veces está feo decirlo, pero los hombres como que siempre nos guardamos esas cosas y demás, y también decir que todos somos personas que podemos llorar, podemos sufrir, pasarlo mal, decir que no estamos mal, y que para eso somos humanos. Totalmente, pero incluso la forma de decir tengo miedo, la forma de decir no me encuentro bien, nos cuesta mucho a veces un montón. Es de una forma como muy concreta, ¿no? Os han educado mucho, no seas como una niñita, o no sé. Hay comentarios que se os van quedando y me parecía súper interesante retratar cómo es esto de forma honesta en la intimidad. Claro, y más una figura pública, que normalmente siempre se suele mantener tanto en cualquier persona pública como siempre el estado de estar bien, pero que también somos personas, o sea que hay futbolistas, famosos, actores, directores, que no mal están mal. Entonces, claro, en ese documental, ¿cómo has logrado mantener el equilibrio entre la vida personal y la mirada más profesional? O sea, ¿cómo has podido llevar esos dos caminos tan... Antes de esto, es que hablaba antes en una entrevista que también me parecía súper interesante poner sobre la mesa un protagonista que sea un tío bondadoso, una buena persona, que parece que cuando hacemos ficción o lo que sea, los personajes tienen que ser o súper malos o tener, no sé, alguna vuelta de tuerca para que enganche al público. Oye, no, puede haber un personaje que simplemente sea una buena persona. Claro, ya está. Y aún así te interese seguir la narrativa. Muchas veces falta, estamos acostumbrados a ver personajes que lo pasan mal o que sufren y demás, y como que empatizamos más con ellos, pero que es bonito también las buenas personas y las cosas buenas que pasan y demás. Y con respecto a la línea a seguir, bueno, es que nosotros nunca hemos vendido nada de nuestra vida personal, nunca hemos dado una entrevista que tenga que ver con un tono de prensa rosa o amarillista, y el hilo de una cosa o de otra, creo que era una cuestión muy natural, el saber proteger una intimidad real, honesta de la familia y poner el foco en realmente retratar esta parte de la lesión, y aunque el escenario en muchas ocasiones es nuestra casa, lo cuido mucho de una manera muy concreta para no caer en algo como burdo o sensacionalista. Claro, como que intentaban más que tratar de entrevistar a tu pareja, entrevistar a la persona, al deportista y mostrar cómo es él. Totalmente, porque al final para mí sentarlo en una silla y hacerle un reportaje y hacerle preguntas, ¿cómo fue tu salida del Madrid? ¿Cómo fue no sé cuánto? Yo lo tenía muy sencillo, pero no era eso lo que quería hacer una película. Y dentro de esta película quería coger de la mano al espectador, sentarlo conmigo y decir, te voy a enseñar lo que yo veo, que es realmente la lesión de una persona que se dedica a esto, cómo es su dolor, cómo es su esfuerzo, cómo es la perseverancia, cómo es la tenacidad, y que yo creo que choca mucho con lo que la gente se cree que es, ¿no? Por esta parte de verlo el día que se lesiona, el día que vuelve, y que la gente rellena ese espacio en su cabeza con una forma muy concreta y no muy veraz. Claro, imagina este caso que te has visto desde primera instancia todo lo que ha pasado, y entonces, claro, has podido contar de una forma
más personal y mucho más cercana. ¿Y que tiene alguna referencia cinematográfica o de documental a la hora de contar aquí esta historia? Me gustó mucho el documental de Amy y era un buen partner al que acogerse. Y también había un documental de deporte en Movie, que es que no recuerdo el nombre, pero era también muy abstracto en relación al deporte y me parecía interesante también explorar en cuestión también de paleta de colores y de otra forma de narrar el deporte, sí. Además que los documentales son cosas muy específicas que tienen como su base cinematográfica, pero que se pueden hacer cosas mucho más diversas, que se pueden juntar ficción con documental, y hay cosas muy interesantes. Y con todo este documental, ¿qué cosas crees que has aprendido de Isco que a lo mejor no conocías antes de una mirada más personal, a una mirada más como directora? ¿Has podido conocer algo de Isco en ese sentido? ¿Que no conocías tanto de tu pareja? Pues sinceramente creo que hay algo de cuando te acostumbras a tener algo cerca, como, por ejemplo, no, yo que soy de Tenerife, como siento que no me impresiona tanto el Teide porque lo tengo muy visto, ¿no? Pero realmente si tú pones el foco y vas por primera vez de nuevo con los ojos muy abiertos y pones toda tu atención ahí, te puede maravillar igual que a un extranjero. Y había algo de poner el foco en realmente su día a día que yo había normalizado por tantos años de relación, en el que, jolín, me ha dado para poner más en valor su perseverancia, su tenacidad, su trabajo, la resiliencia que tiene y la forma de tomarse las cosas. Me parece que es un buen ejemplo para los jóvenes, sobre todo. Para mí es importante y creo que para todas las familias los referentes que tienen nuestros hijos, ¿no? Yo muchas veces he ido a un estadio y me he encontrado a la persona de al lado insultando, gritando. Claro. Y he recordado decirle, oye, ¿te importa que hay niños? Y me han dicho, pues que se tapen los oídos. Y yo, porque tú lo de dejar de insultar no te lo planteas, ¿no? Claro, entonces hay algo que para mí, ya como madre, sin poner la etiqueta de cineasta, me preocupa con cómo son los ídolos de nuestros hijos y me apetecía retratar esta parte del trabajo y del esfuerzo que realmente se tiene que hacer para llegar a trabajar de esto. Claro, y ponerte la etiqueta de como directora, quitándote o dejando un poco de lado la etiqueta de pareja y madre, ¿cómo ha sido ponerte eso que de directora, ir a tu pareja, cosas de familia? ¿Cómo ha sido para te ha supuesto un reto el priorizar en esos momentos de dirigir más que ese lado personal? Yo creo que todo lo contrario. Sí, ¿no? Sí. Te tira más la vena. Sí, ha sido horrible, sobre todo por eso. En San Sebastián se reían en el coloquio, porque cuando fui que no iba a la selección, me enfadé mucho, primero como su mujer, ¿no? Como claro. Qué injusto, qué rabia, se lo merecía. Pero por otro lado, qué bien para la peli, ¿no? Y había algo ahí que la directora claro, se comía a Sara. No sí, totalmente. Bueno, esto nos viene fenomenal. ¿Y qué no esperaba un futuro de Sara? Porque ha dirigido ya cortometrajes documental. ¿Vas a pasar a la ficción? ¿Tienes pensado pasar a la ficción? ¿Estás contenta con los documentales? Llevo 6 años para levantar mi primera peli de ficción. 6 años. Y habiendo ganado premios con el guión y todo. Pero claro, son películas de otros presupuestos que cuesta mucho levantar. Ahora, por suerte, tengo un partner y unos aliados con los que parece que ya se va precipitando ya esa preproducción. Así que espero poder pronto daros la noticia de que hemos empezado el rodaje, por favor. ¿Y en general estás más contenta actuando, dirigiendo? ¿Cómo te sientes tú más cómoda o más...? ¿Vale? Es que yo creo que es un poco como elegir entre papá y mamá. Claro. La suerte de ser actriz es que tú llegas y está todo hecho. Todo hecho. Tú solo te tienes que aprender tu texto, centrarte solo en el personaje y sin pum. Lo otro me resulta muy estimulante porque me pone en jaque, me pone contra las cuerdas tener que ser, bueno, porque en todo lo que he hecho he sido la productora, la directora y la guionista. Entonces, más cosas a la espalda y microfonista, claro, sí, me explico, ¿no? Llega un punto de tener que tocar todos los palos que te pone ciertamente pues contra las cuerdas, te hace acostarte a las 12 de la mañana pensando en la película, levantarte a las 6 de la mañana pensando en la película y hay algo de depositar como todo de ti en eso que también creo que es bastante adictivo y me gusta mucho. Estás actuando como que dejas una pequeña parte de ti a ese personaje, pero cuando haces algo como productora, directora y guionista, enfocas todo de ti en ese proyecto y en este momento, que tú puedes ser tu proyecto más personal hasta la fecha, total. Más imposible. Sí, bueno, es que como actriz eso tú te tienes que ocupar. Yo siempre salgo de casa con el leitmotiv de que por mí no sea, que por mí no se pare una toma, que por mí no tengan que repetir, que por mí no. Pero entiendes que eres un peón
de una estrategia de otras muchas personas. Entonces, lo único que tienes que hacer es que lo tuyo no falle y hacerlo lo mejor posible. Claro. En cambio, lo otro, pues también tiene esta parte, ¿no? De ser estratega, de ver a qué renuncias, a qué no, con qué piezas juegas, con qué puedes contar la historia y es un todo. Entonces, bueno, como actriz sí que me gusta ahora que tengo esta vertiente de poder desarrollar proyectos personales, ahora poder decir que sí solo a las cosas que más me gusten y no decir que sí únicamente para que trabajo llame a trabajo, Claro. para que sepan que estoy amable, etc. Y mientras llega esa perlita de personaje, poder ir desarrollando todo lo que tengo. Qué maravilla.